Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 11 de la serie. Un hombre con ansia de libertad. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Musicalización y apoyos a la investigación, Felipe Saldívar. Asesor musical especializado, Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, miembro de Grupo Radio Centro. Corría el año de 1808. En España, Napoleón había invadido la península y había sometido al rey Carlos IV a la abdicación en favor de Fernando VII, Real Príncipe Español de Asturias. Las tropas francesas se habían apoderado del control de España. Y Carlos IV y Fernando VII eran prisioneros de Napoleón. Había estallado una guerra total en la península, cruel y sangrienta, por la independencia española. El pueblo se levantaba masivamente en armas, propinando a las tropas francesas tremendas bajas y daños. Aún así, Napoleón impuso a su hermano José Bonaparte como rey de España, y esto provocó un gran revuelo en Nueva España. El virrey y la audiencia y las autoridades no estaban dispuestas a aceptar a un impostor como rey legítimo. El virrey de Iturrigaray había accedido a convocar reuniones especiales al más alto nivel. Pero mientras tanto estos hechos ocurrían en la ciudad capital de México, en el pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo recibía sus propias malas noticias. Hidalgo acostumbraba a visitar los viñedos, que iniciaban un próspero desarrollo. Supervisaba personalmente el cuidado de las vides, que ya eran miles.
Era una mañana cualquiera. Se acercaba la temporada de lluvias. Las vides debían ser podadas convenientemente. Algunas de ellas ya estaban en plena producción. Se podían ver los sarmientos, sanos, vigorosos. El cura Hidalgo, con un enorme sombrero de paja, inspeccionaba aquel inmenso viñedo. Muy cerca estaba uno de los establos para la cría de vacas lecheras. Se podía escuchar perfectamente el rumor bucólico de aquellos campos. El viento era suave, el cielo esplendoroso, el cielo azul y transparente del Bajío guanajuatense, salpicado de unas pequeñas nubes blancas, mientras que los sarmientos de las vides, rojizos y vigorosos, apuntaban ya hacia la primera producción. Repentinamente se vio la silueta de Mariano Hidalgo venir a galope en su caballo como si tuviera una grande urgencia. Hidalgo se dio cuenta. Uno de sus ayudantes, que tenía más de 40, le señaló la urgencia que tenía seguramente su hermano Mariano, que avanzaba en el caballo con un enorme sobre. Finalmente, Hidalgo se hizo a un lado, hacia un pequeño camino que servía como sementera. Y finalmente, Mariano Hidalgo, bajando del caballo con el enorme sobre, se acercó a su hermano. Venía corriendo y sudando. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Llegó esto! Trae el sello del Santo Oficio. Hidalgo extendió la mano. Abrió el sobre, que venía, por supuesto, lacrado. Otra vez la Inquisición, Mariano. ¿Cuándo me dejarán en paz? Miguel Hidalgo apuró aquel sobre. Tuvo que sacar sus lentejuelos, sin los cuales ya no le era posible distinguir la letra menuda. Después se le amargó el rostro. Otra vez, Mariano. Otra vez me acusan de injurias y blasfemias. ¿Irás a Valladolid, hermano? No, Mariano, me citan a Querétaro. Iremos a Querétaro. Como si no tuviera suficientes cosas que hacer aquí. Estamos en pleno siglo XIX. Napoleón ya abolió la Inquisición de toda Europa. Y en este país todavía hay inquisidores que se preocupan por las opiniones de las personas. Te juro, Mariano, te juro que ya estoy harto. La Inquisición es una institución que solamente le hace daño a la religión católica. No me queda más remedio que ir. Vamos. Dile a Santos Villa que me acompañe. Y Mariano le dijo: ¿quieres que vaya contigo, hermano? No, Mariano.
Supervisa los talleres de alfarería y los viñedos, las moreras. Es un mes clave. Tenemos que obtener buena cosecha. Yo iré con Santos y seguramente estaré de vuelta en 3 o 4 días. Al menos, eso espero. El carruaje de Miguel Hidalgo, conducido por un cochero, y en el interior con José Santos Villa, recorría las calles de Querétaro. Estaba anocheciendo. Se hospedaría en la calle de la Acequia Real con el padre Jiménez, sitio al que habitualmente llegaba cuando trataba negocios en aquella ciudad. Así pasó la noche, y a la mañana siguiente, al filo de las 12 del día, como se le había citado, tocó la puerta del tribunal del Santo Oficio. Las enormes puertas se abrieron. Aquella institución caduca y miserable que controlaba las conciencias de los individuos era obsoleta y anacrónica, pensaba Miguel Hidalgo. Pero quien no se sujetara de buen grado a su jurisdicción podía ser llevado al potro del tormento. O por qué no, hasta la hoguera. Y aunque no era frecuente ni muy común que se aplicaran estos tormentos en pleno siglo XIX, había sus excepciones. Así que el cura de Dolores bajó la cabeza y se sometió a la potestad de tan altas e indignas presencias que con rigor extremo interrogaron al cura de Dolores. El gran inquisidor le dijo: «Se asegura, padre Hidalgo, que usted injurió a la Santísima Trinidad». Que usted negó la existencia de los demonios en el infierno. La acusación viene de una dama de sociedad, de doña María Manuela Herrera, que le oyó decir que tales demonios no existían. ¿Se atreve usted a negarlo? Miguel Hidalgo dijo a los inquisidores: «Alabo a este santo tribunal por exigirme una explicación. Y es menester afirmar que muchas veces el ingenio humano se confunde, y que esta santa señora seguramente malinterpretó mis palabras. Yo decía, o trataba de decir, que no se puede estar permanentemente con el demonio en la cabeza. Y es que esta pobre mujer veía demonios en todas partes. Consideré adecuado y prudente aconsejarla, diciendo que centrara su atención en la divina persona del Mesías y que alejara de su mente los temores y los demonios y que ya no se obsesionara solamente en pensar en el infierno. Seguramente ella malinterpretó
mis palabras, señores oidores. Los miembros del tribunal no quedaron muy complacidos, pero aceptaron las palabras de Hidalgo como una posible explicación de un malentendido. Aún así se le advirtió que su conducta sería vigilada severamente a partir de ese momento y que se esperaba que no hubiera más quejas de sus feligreses, porque si no, tendría que atenerse a las consecuencias. Finalmente, Hidalgo salió por la puerta de nuevo abierta de aquel infame tribunal. Sus ojos estaban inyectados de indignación. ¿Cómo se podía tratar así a los ministros de Dios, a los sacerdotes? ¿Cómo se podía vivir aquel infierno de conspiraciones y espionajes de la vida privada y personal de los individuos? Y después de estar 2 o 3 días en Querétaro, regresó a la Villa de los Dolores. Vamos a mensajes. Había llegado el 9 de agosto de 1808 y en la bulliciosa ciudad capital del Virreinato de Nueva España tenía lugar la Junta de Notables. Las campanas repicaban a vuelo. Los coches y carretelas iban y venían. Y la gran asamblea se reunía, presidida por el virrey de Iturrigaray. Había llegado la hora de tomar decisiones. Los criollos estaban seguros de avanzar en rumbo a la intención de hacer independiente a Nueva España. Pero los miembros del ayuntamiento no contaban con la férrea oposición que tendrían por parte de la Real Audiencia. Aquella mañana se reunían todas las fuerzas vivas del reino. Los miembros del ayuntamiento, encabezados por su regidor, Juan Francisco Azcárate, y por el síndico Francisco Primo Verdad y Ramos, el oidor Jacobo Villaurrutia, y también todos los miembros de la audiencia, los representantes de la iglesia, de la burocracia, del ejército y de la universidad. También docenas de representantes de los mineros, de los gremios y de los terratenientes. Y el virrey de Iturrigaray fue recibido con aplausos vehementes. Se decidía ahí el destino del reino. Iturrigaray dijo: no aceptaremos la impostura de un rey pelele. Napoleón es un tirano y su hermano José Bonaparte una marioneta. El gobierno de la Nueva España solamente reconoce a un legítimo príncipe para gobernarle.
Su Alteza Fernando VII. ¡Viva Fernando VII! Y un gran aplauso estremeció el salón. Todos coreaban a una voz: ¡vivas a Fernando VII! La Nueva España se prevendría contra una invasión francesa. Y también establecía un órgano nuevo y central de gobierno fundamentado en la soberanía del pueblo. Se rechazaba toda autoridad de los Bonaparte. Y todos contentos convocaron a una segunda reunión que tendría lugar el 29 de agosto de aquel año 1808. Pero en aquella segunda reunión, también plena, vinieron los primeros grandes conflictos y confrontaciones. Los miembros del ayuntamiento, y especialmente Jacobo Villaurrutia, Francisco Primo Verdad y Juan Francisco Azcárate, pedían al virrey que se convocara a todos los ayuntamientos de la Nueva España, para que así libremente se eligiera una nueva forma de gobierno temporal, hasta que el rey de España fuera nuevamente entronizado. Un gobierno provisional que no reconocía ninguna autoridad en la península. Pero esto pareció a la audiencia una maniobra técnica para convertir a Nueva España prácticamente en un reino independiente. Se decía que inclusive el virrey de Iturrigaray tenía aspiraciones a ser coronado como monarca de Nueva España. Y por eso mismo la audiencia opuso una férrea resistencia. Pero las vibrantes palabras de Primo Verdad conmovieron a la audiencia. Tenemos la necesidad de estar unidos. Tenemos la necesidad de convocar a todo el reino y que las autoridades constituidas en todas las provincias tengan representación legal aquí. Y la maniobra tuvo éxito y el virrey autorizó que se convocara a todas las provincias. Esto ponía a los españoles en desventaja, ya que pensaban que los criollos, que eran más en número, aprovecharían la oportunidad para en una votación eliminar a España y los intereses de los peninsulares. Y en secreto tramaron una conspiración y un golpe de estado. Temeroso, el virrey de Iturrigaray ordenó que vinieran desde el interior los regimientos de infantería de Aguascalientes y de Celaya para patrullar las calles de la Ciudad de México ante una inminente asonada. La política estaba en su punto más alto de confrontación y la inestabilidad amenazaba al reino. La ingobernabilidad era inminente. Vamos a mensajes. En la villa de Dolores oscurecía. Rojizo el horizonte permitía ver cómo un filo rojo se veía
en las galanas nubes que, como un adorno, decoraban el cielo guanajuatense. Una tímida brisa podía sentirse y a la distancia se vio entrar a la población a un regimiento de dragones. Eran como 40 soldados. Venían de San Miguel el Grande. Y era su capitán el teniente Ignacio Allende. Y el subteniente Juan Aldama. Era común que aquellos regimientos fueran a veces con rumbo a Guanajuato. La población aún estaba despierta y se escuchaba el tañer de la campana. El cura de Dolores fue informado de la presencia de Ignacio Allende. Sabía que los soldados acamparían esa noche en Dolores. Así que mandó a don José Santos Villa hasta el lugar que servía como cuartel a los soldados. Miguel Hidalgo estaba deseoso de charlar con el capitán. Gustoso, Allende aceptó después de lavarse y cambiarse a asistir a la reunión. Y al filo de las 8 de la noche se escuchó un toque vigoroso en la puerta de la casa cural. La puerta se abrió rápidamente. Era el capitán Ignacio Allende. Venía con el subteniente Juan Aldama. Fueron hechos pasar a la salita de recepción. Y Vicenta, que había abierto la puerta, le dijo a Guadalupe: si vieras qué apuestos soldados han llegado, mujer. Tienes que salir a servir el chocolate. Especialmente el más alto. ¡Qué guapo es! Fíjate bien, hermana. Fíjate. Los dos sobrios militares esperaron unos cuantos minutos a que el cura de Dolores entrara en la habitación. Y este lo hizo extendiendo sus brazos y brindándolos a sus huéspedes. Bienvenidos, bienvenidos, señores, qué alegría verlos en mi casa. Después del abrazo correspondiente a cada uno, Miguel Hidalgo se sentó y vio que su hermana ya entraba con la bandeja del chocolate y las galletitas. Hace un poco de fresco, ¿no creen? Creo que una taza de chocolate no les vendría nada mal. A decir verdad, dijo Allende, tenemos una hambre, señor cura, un hambre. Era común que se sirviera en aquellos tiempos el chocolate como un gesto de bienvenida. Y después de haber conversado más de media hora, pasaron a la mesa. Se sirvió lo de mucha costumbre,
un caldo de garbanzo y tuétanos. Y después un mole de olla, acompañado de un fino vino, fabricado ahí mismo en Dolores por el cura Hidalgo. Después, en la sobremesa, Ignacio Allende e Hidalgo charlaron. Eran pocas las intervenciones de don Juan Aldama. Era un hombre más bien parco. Y Allende decía al cura de Dolores: y así están las cosas de graves, don Miguel. Se teme hasta un estallido de violencia. Me imagino que por eso el corregidor de Querétaro está tan alarmado. Y ni qué decir de don Juan Antonio Reaño, que me ha mandado llamar precisamente a Guanajuato porque teme disturbios. Guanajuato es una ciudad muy importante y ya hay conatos de rebeliones y violencias, especialmente porque se rumora que ahora será necesario devolver el importe de los vales reales, puesto que el dinero ya no será enviado a España, y hay quienes exigen la devolución. La situación está muy revuelta y el virrey ha convocado a una reunión general en la Ciudad de México. En España las cosas están peor. El pueblo español, armado hasta los dientes, se ha alzado en defensa de su soberanía y de su libertad, y han causado mucho daño al ejército de Napoleón. Un daño que quizá nunca se imaginaron en una guerra de guerrillas que se ha extendido a todas las provincias de la península. Irónicamente, Miguel Hidalgo dijo a su interlocutor: ¿y cree usted que esa guerra de guerrillas se extienda también a Nueva España, capitán Allende? No, estimo que esto no es posible. En realidad, es una guerra de independencia contra el invasor francés. Dijo Hidalgo: en cierto sentido, la situación nuestra es muy parecida, solo que aquí el invasor es el español. ¿No cree usted? Allende se rió, mirando de reojo a Hidalgo. Y después le dijo: hable con libertad, señor cura. Juan Aldama es mi hombre de confianza. ¿Cree usted en que hay conspiraciones en Nueva España ante una posible guerra de independencia? Hidalgo se levantó de su asiento y le dijo: No, capitán, yo pregunté primero. En todo caso, el que lo debe saber es usted, puesto que usted administra las fuerzas del orden. Yo aquí en mi pobre curato, ¿qué conspiraciones puede haber? Y entonces Juan Aldama abrió la boca para decir: en las filas del ejército no se descarta esa posibilidad, señor cura. En las filas del ejército hay descontento. Muy bien, señores, muy bien. He hecho traer este vino de Jerez para un brindis. Hablemos de otras cosas, que ya de política estamos hartos. ¿No lo creen ustedes? Y mientras tanto, en la capital del virreinato, el señor virrey de Iturrigaray y la señora virreina habían asistido a una representación teatral. Y cuando los señores virreyes salían del teatro,
cuando todavía se vitoreaba a los artistas en escena a través de estruendosos aplausos. La seguridad del virrey notó movimientos extraños. Sin embargo, aparentemente fue una alarma falsa. De manera que el virrey de Iturrigaray y su señora esposa se dirigieron hacia su carruaje. El carruaje tomó por la ruta acostumbrada. El avance era lento. Las calles de la gran ciudad estaban ya semiadormecidas, aunque por supuesto las candelas iluminaban la noche de forma algo tenebrosa. Aquella tarde no había llovido y el cielo estaba estrellado. La temperatura era agradable, aunque un tanto cuanto ligeramente calurosa. Así que la virreina se asomaba por el carruaje y se abanicaba con su muy fino abanico de tul y marfil. Todo transcurría con la acostumbrada normalidad, hasta que finalmente se escuchó ¡alto! Los dos lacayos que iban en la parte trasera del carruaje miraron hacia atrás con horror. Era un piquete de hombres armados. Repentinamente otro grupo de unos 25 hombres, por delante de ellos, estaban apostados, ocultos en la oscuridad, pero a una señal de Gabriel de Yermo, se hicieron ver. Se escuchó una voz tenebrosa que decía: ¡alto! Solamente iban 4 guardias con el señor virrey. Uno de ellos intentó hacer un disparo. Y después se escuchó una ráfaga. Instantáneamente cayó muerto. Aquello no era un juego. Gabriel de Yermo y sus seguidores, miembros de la audiencia, habían reclutado un ejército particular para apresar al virrey. Un hombre alto abrió la puerta del carruaje y dijo a Iturrigaray: «Dese preso en nombre de la Real Audiencia, acusado de alta traición al rey». La virreina entró en pánico y empezó a dar de gritos: ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y después se desmayó en los brazos de su marido. Pero aquellos hombres no tuvieron piedad. Conducidos en su propio carruaje, pero ya hechos presos, los virreyes de Nueva España fueron conducidos a cautiverio. Y después Gabriel del Yermo dio la orden: «Quiero que los apresen a todos. Y si se resisten, a sangre y fuego. Podéis matarlos, especialmente a los miembros del ayuntamiento. Quiero que todos sean aprehendidos para ser juzgados. A Jacobo de Villaurrutia, a Juan Francisco de Azcárate y, muy especialmente, a Francisco Primo de Verdad y Ramos. Los quiero a todos en las prisiones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daos prisa! Que al amanecer todos sean presos. Que todos los renegados criollos paguen caro su osadía. ¡Todos! ¡Todos! ¡A la cárcel con ellos!
Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 11 de la serie. Un hombre con ansia de libertad. La vida real y ejemplar de Miguel Hidalgo y Costilla. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, te recuerdo que los 365 días del año, por el 1030 de la amplitud modulada, son días de encuentros con la historia. A nombre de todos, nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.